tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de RPP? Iniciamos, por supuesto, esta nueva edición, una nueva entrega de Hablemos de Minería, y hoy nos atiende Víctor Govis, presidente justamente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, además CEO de la compañía minera Antamina. Y muchísimas gracias, señor Govis, por atendernos esta tarde. Buenas tardes, Valeria, y gracias por la oportunidad. Tenemos un evento bastante importante en los próximos días, que es este Encuentro Internacional de Minería. La pregunta pues que muchos nos hacemos es en qué contexto se da un evento tan importante de gran convocatoria en los próximos días. Permíteme decirme, el simposio cumple 30 años, lo organiza la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, y es un espacio donde tratamos de reflexionar sobre los temas de agenda importantes de la industria minera en el Perú, pero también de la mega tendencia de la industria global. Tenemos la visita, la participación de un premio Nobel, el señor Paul Romer, tenemos la participación de varios CEO globales, obviamente hemos invitado y va a participar en la inauguración la Presidenta de la República. Vamos a debatir cuál es la tendencia del precio del cobre, que es el principal metal que el Perú produce, de la tendencia del oro, que es el segundo metal que el Perú produce. Vamos a hablar de desarrollo territorial, que es un tema clave para desarrollar nuestro portafolio. Vamos a hablar del desafío de lo que es la minería ilegal que hay en la región. Vamos a debatir con los principales ministros de energía y minas de la región. Vamos a hablar también del cambio climático y la descarbonización de la industria. Y creo, como digo, es un espacio de 3 días donde esperamos tener un debate y tener ideas claras que transmitir a la industria y a los que toman decisiones en el país. Confirmada entonces la presencia de la presidenta Dina Boluarte en el día de inauguración. El día de inauguración, así es. Hace pocos días tuve la oportunidad de visitarla junto con Angela Grossheim, que es la directora ejecutiva, y nos confirmó que iba a participar en la inauguración. ¿Algún otro miembro del gabinete, señor Govis, que ha confirmado? Y además usted hace mención también a los titulares de las carteras, imagino, de minería de otros países. Argentina es una plaza bastante interesante, Chile también. ¿Lo han confirmado? Tenemos la presencia, también hemos invitado y nos ha confirmado su participación el ingeniero Rómulo Mucho. Hemos invitado al ministro de Ecuador, al ministro de Chile, al ministro de Brasil, al ministro de Argentina. Ahora, usted ha mencionado que la oportunidad, digamos, en la que se da este evento, este encuentro importante, por supuesto, llama mucho la atención, por ejemplo, que se da un contexto donde la minería ilegal sigue siendo lamentablemente de las suyas. Usted ha sido una de las voces frontales y que ha aparecido muchísimo cuando estas situaciones ocurren. También se va a abordar el tema de la minería ilegal. ¿Cuáles van a ser las propuestas o a qué consenso desearían llegar ustedes? Sí, creo que es un buen espacio donde vamos a explicar que no es solamente un fenómeno en el Perú, es un fenómeno en el mundo, obviamente gatillado por los precios del oro, que están totalmente muy por encima de lo que fue los precios previos a la pandemia, casi 80% por encima, casi se han duplicado. Y claro, el gran concepto que desde la sociedad minería explicamos y tratamos de reforzar en este evento va a ser el tema de la trazabilidad. Hay insumos críticos como es el explosivo, que si hubiera una buena custodia de toda esa cadena hasta que finalmente se usa, nos permitiría asegurar de que llega a las manos correctas y que no se usa en actividades ilegales o criminales. Y lo otro son las plantas de beneficio, estas actividades que extraen mineral de manera ilegal o criminal tienen que ser procesadas en una planta. Y esas plantas requieren una rigurosa supervisión, fiscalización por parte del Estado, y de esa manera vamos a poder tener claridad quién es el beneficiario final y cómo logramos finalmente formalizarla. Nosotros de la Sociedad de Minería lo que más queremos es que esto se formalice. Creo que el impacto en la sociedad en tributos, el impacto en el trabajador en tema de prestaciones laborales y generalmente el impacto en el tema ambiental va a ser en beneficio de todos. Lo que no podemos permitir es que sea un espacio donde esté ganando espacio la ilegalidad y la criminalidad. Ahora, usted se ha reunido hace 3 días aproximadamente con la presidenta Dina Boluarte, acompañada, por supuesto, de la plana de la Sociedad Nacional del Gremio. ¿Qué han podido conversar con la presidenta? Mire, en líneas generales ha sido una reunión cordial, en la cual ella nos ha reiterado el compromiso que tiene el gobierno actual en garantizar las inversiones. Creo que todos coincidimos en eso, que las inversiones, en este caso privadas, pero también las públicas, son fundamentales para el cierre de brechas, para ganar competitividad y generar empleo. En eso hemos coincidido y claramente en ese esfuerzo la industria minera
con la dimensión económica y el portafolio de crecimiento que tiene, es uno de los pilares económicos que tiene que ser considerado. ¿Lo entiende así la presidenta? O sea, ustedes han pedido de repente algunos gestos también de apoyo a la inversión privada, que el año pasado pues no tuvo un buen año, el 2023, la inversión minera también no tuvo un buen desempeño, y creo que parte del resultado se ve en el índice Fraser publicado hace algunos días. Sí, Luz, tú me hablas de gestos y creo que más que gesto, lo concreto es que tenemos un ministro de Economía, como el señor Arista, que conoce los temas macroeconómicos, en el cual tenemos mucho diálogo, y también el ministro del sector, que es el ministro Rómulo Mucho, ¿no? Con el cual, como digo, hay mucho diálogo también y hay propuestas concretas que se están discutiendo. Una de ellas es facilitar la expansión de crecimiento de las plantas hasta un 10% dentro de la misma olla operativa y con un trámite muy simple. Me haces la reflexión sobre el índice Fraser aquí la reflexión es que hace 5 años, exactamente en el año 2018, este es un índice que está midiendo el efecto del año 23, 5 años después hemos pasado del puesto 14 en el mundo, un puesto expectante, al puesto 59. Y básicamente yo diría hay 3 grandes razones. La primera de ellas es la minería aurífera ilegal, que es muy visible y, como digo, no es solamente en la región, pero que no tenemos hasta la fecha una solución completa e integral. Desde la Sociedad de Minería vamos a trabajar y estamos trabajando para que así sea, para poder llevar a debate al Poder Ejecutivo y al Congreso una solución. ¿Un proyecto de ley se refiere? Así es, sabemos que está en la agenda parlamentaria tratar de hacer una nueva ley que ya no va a ser reinfo, que va a intentar hacer una ley que permita formalizar o atender la pequeña minería y la minería artesanal. No estamos en contra de eso, pero vamos a estar listos para tener una propuesta y esperamos que sea algo que se discuta y se debata. Los otros 2 puntos del índice Fraser en la cual tenemos una calificación baja es, sin duda, la situación política que vivimos, ¿no? La incertidumbre política, este ruido político, finalmente no es una cuerda separada de la economía. Si todos los inversores extranjeros están viendo permanentemente la situación en la región y Perú no destaca en ese sentido, hay inestabilidad. Y el tercer tema, que tiene que ver con inestabilidad, pero más a nivel local, es que no hemos logrado tener una respuesta clara y contundente ante los conflictos sociales. Por eso el tema del desarrollo territorial es clave. Nosotros creemos que la solución de los conflictos no pasa por una transacción, pasa por entender que el proyecto minero se inserta en ese espacio y ayuda y cataliza el desarrollo del territorio. Si no lo vemos de ese ángulo y lo vemos desde el ángulo simplemente transaccional, que quiero cobrar un peaje porque estoy en la zona, donde hemos visto mucho de eso en el sur, lamentablemente esa mirada de corto plazo no va a traer progreso. Usted ha mencionado algo muy interesante, señor Govitz, porque era la pregunta que venía a continuación, el tema del reinfo. Sabemos que son 86.000 mineros inscritos, el 80% con una inscripción suspendida. O sea, en los últimos 6 años hemos visto que que nació como una buena intención, pues no se concretó como tal, o al menos eso no lo vemos en la realidad. Hay proyectos, hay intenciones del Congreso de la República de extender este reinfo hasta el 2027 o incluso que nunca venza. Entonces, esto claramente llama mucho la atención, siendo un país minero, siendo un país donde pues este sector ingresa o hace ingresar mucho dinero y ayuda a la vida de muchos peruanos. El reinfo, la presidenta o usted, digamos, ha podido hablar con ella, ¿qué va a pasar con reinfo? ¿Lo van a eliminar? Creo que es un tema más del ámbito del Ministerio de Energía y Minas. Con el ingeniero Rómulo Mucho venimos conversando el tema y quiero ponerlo en contexto, ¿no? El reinfo, el concepto de formalización, partió de una premisa meramente administrativa, papeles. Trae un papel que te diga que tienes un acuerdo con el titular de la concesión minera, trae un papel que diga que estás en el proceso de formalización con una licencia ambiental, con un instrumento ambiental. Pero la verdad es que la formalización per se tiene que tener una vertiente económica también, y esa es la que hasta la fecha no se ha tenido. La formalización, seamos muy claros, tiene mayores costos. Pagar leyes laborales como corresponde, como debe ser, tiene mayores costos que la forma que operan al día de hoy. El cumplir las normas ambientales supone también un estándar de trabajo que es mayor al que tienen al día de hoy, y una actividad formal finalmente paga impuestos y obviamente ninguno de los 3 criterios los cumplen. Entonces
Adicionalmente, no digo que estoy en contra de las licencias y los procesos administrativos, tiene que haber un enfoque que busque una solución más completa, que levante la productividad, porque alguien tiene que pagar la formalización. Y creemos que si cambiamos el enfoque y miramos desde el enfoque de qué hacemos para traer la formalidad más allá de las 86.000 personas que tú has mencionado, porque si uno mira las cifras de producción del oro que se produce de manera ilegal, que puede llegar a ser equivalente a 2 millones de onzas al año, el número debe ser bastante mayor. Deben ser entre 400.000 y 500.000 personas. La solución, pensando en esa base de la pirámide, es una solución en la cual, ¿cómo logramos que sea una actividad más mecanizada, donde haya menos riesgos a los trabajadores, que cumpla con las normatividad ambiental, que cumpla con las normas laborales? La única manera es que sea una actividad con más productividad. Y esa mayor productividad, esa mejora operativa va a permitir tener, obviamente, en el papel mejores márgenes, pero ese mayor margen va a permitir formalizar toda la cadena productiva. ¿Rediseñar Reinfo? Más que rediseñar Reinfo, porque creo que el concepto Reinfo está equivocado, porque el Reinfo les da una licencia temporal y esa temporalidad les permitía operar en la ilegalidad de manera infinita. O sea, empezar de cero. Por eso hay que cambiar, creo, el nombre y el concepto. El concepto es cómo logramos primero tener trazabilidad de todo el sistema y con la trazabilidad plena del sistema, es decir, como todo se dice, ¿no? Piensa y luego existo. Yo tengo que tener una idea exactamente de la dimensión del problema para tener una solución integral. Y en esa intención de rehacer, o sea, porque este registro que estaba hace 6 años no ha funcionado, o sea, creo que cualquier persona con 2 dedos de frente te podría decir, esto no es, digamos, para lo que nació este concepto, esta propuesta. Me llama mucho la atención, de manera positiva, que salga esta propuesta desde el gremio, porque entiendo que ustedes van a armar como un proyecto de ley para enviárselo al Ministerio de Energía y Minas y luego al Congreso de la República para que la formalización sea de otra forma y muchísimo mejor, entiendo. Creo que ese es el rol que tiene un gremio empresarial como la Sociedad Nacional de Minería, Energía y Petróleo, un gremio que tiene 128 años de fundado, y lo que queremos es que abiertamente se debatan. Como bien lo planteas, lo vamos a llevar a discusión al Ministerio de Energía y Minas y también tenemos que llevarlo al Parlamento. ¿Y cuándo lo van a llevar, señor Govitz? ¿Cuándo estará listo? Yo espero que sea acabando el mes de junio. Acabando el mes de junio tendremos la propuesta para conversarla, como digo, con estos 2 grandes estamentos, porque lo que no podemos es postergar esta discusión. Lo que no podemos es que simplemente se extienda y se prolonguen plazos en sistemas que han fracasado. Ahora, este tema, o sea, el hecho simplemente de que el gremio plantee un rediseño o un cambio en este proceso evidencia que el gobierno, el Ejecutivo, indistintamente de quien sea el presidente o la presidenta, también ha fracasado en estos 6 años de rehacer o de reintentar formalizar a estos trabajadores mineros. Pero más allá de buscar culpables, Valeria, lo que tenemos que es buscar la solución, ¿no? Creo que todos tenemos la mejor intención de que este país salga adelante, que este país supere la recesión, que superemos esa crisis de pobreza que tenemos, y parte de eso es que como gremios que tenemos el espacio para reflexionar, los recursos para investigar, tengamos una propuesta para debatir. ¿Usted es consciente que no va a ser sencillo en el Congreso de la República trabajar este proyecto de ley? Claro, pero lo que vamos a tener que invocar a todos es que antepongan las rencillas, que seguramente hay rencillas políticas, que antepongan las agendas personales y pongan al frente los grandes temas que el Perú tiene que resolver, ¿no? ¿Usted tiene confianza de que este proyecto de ley que va a reemplazar Reinfo se apruebe este 2024? Creo que sí, porque como repito, el Reinfo vence el 31 de diciembre de este año y está claro que el concepto, para nadie queda duda que ha fracasado. Entonces, en ese intento de resolver, lo que tenemos que es resolverlo bien. No creo que extenderlo es un error, hacer un parche es otro error, y por lo tanto tenemos que llegar a un debate amplio, abierto, donde podamos encontrar una solución que ponga el foco en reducir la pobreza, que ponga en foco en esa pirámide que he mencionado de 400 a 500.000 personas. Hay
otro tema que usted ha mencionado hace instantes, que es el índice Fraser. En el 2003-2004 Perú estaba en el puesto 9 de 53 países. Hemos pasado de estar del puesto 31 de 62 a un puesto 59 de 86 países, que mide básicamente, para que los televidentes puedan entender, el atractivo de la inversión minera de cada país. Perú ha ido perdiendo con los años, digamos, esta carta de presentación dorada que teníamos y ostentábamos en los últimos años. Señor Govitz, ¿cuánto tiempo nos va a costar, cuánto tiempo nos va a tomar recuperar ese puesto privilegiado que teníamos hace algunos años en minería? A ver, el índice Fraser es una encuesta de percepción entre las principales empresas, los principales ejecutivos de la industria minera en el mundo, los principales organismos internacionales que siguen el sector minero. Y claramente esa percepción a lo largo de estos años, porque como repito, había una crisis política sin precedentes, había una crisis económica sin precedentes que nos ha llevado a incrementar la pobreza, es un reflejo de eso. ¿Qué hacer? Tenemos que dar muestras claras, cambios notables. Un cambio notable que podríamos lograr es, si lográramos hacia el final de este año, consensuar y tener un plan de formalización de este sector de minería aurífera que ha devenido en algunos sectores en criminal. Otro factor importante es lograr tener claridad de cómo impulsar ese portafolio de proyectos de cobre que tenemos. Creo yo que un relanzamiento de un proyecto como Tía María, que está a puertas de ser construido en la medida que logremos el consenso, sería otro golpe de timón que, como se basa en percepción, podríamos sin duda poder recuperar esa posición de manera muy rápida. ¿Este tiene que ser el año de Tía María? Yo creo que sí. Si uno mira en contexto, el Perú necesita inversión, el Perú necesita crecer, es el único camino de reducción de pobreza y es un proyecto claramente con todos los atributos no solamente económicos, sino de gran impacto local, con esa gran presa que va a permitir mejorar la calidad del agua y la agricultura. Creo que ese debate, sin el tinte político, sin el apasionamiento político, sin polarización, nos debería llegar a todos a un consenso. Si lográramos ese segundo gran hito, además de la minería informal, creo que el país se enrumbaría en la dirección correcta. El tema, por ejemplo, de Poderosa con estas dinamitaciones de torres de electricidad ha generado preocupación, indignación, pero además porque hay vidas comprometidas, hay fallecidos allí que hemos lamentado. Usted, como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, también salió a responder y a exigir, pues, una respuesta clara. ¿Qué tanto temor, preocupación, creo que es la palabra más clara, preocupación está generando en los inversionistas de la minería el tema de la inseguridad, el tema de la criminalidad y el tema de la minería ilegal? Porque ahora pareciera que están como si estuvieran arrinconando al sector, cuando no debería ser así. Claro, regresando al tema de Patás, estos atentados con todos los visos de terrorismo por el nivel de violencia, lo que pretende es tomar control territorial de un espacio donde hay una actividad formal. Ese es el atrevimiento, la osadía de estos grupos, y sí revela que como Estado, como sociedad, no hemos logrado construir una solución a este problema. Creo que en ese contexto tenemos que llegar al segundo semestre del año a un debate que nos lleve a una solución completa del tema. Usted ha hablado de pobreza. Pobreza ha sido el tema que creo que vamos a seguir hablando en los próximos meses o en las próximas semanas. Hemos pasado 27.5, 29% a niveles casi similares en plena pandemia. ¿Qué tanto se puede reducir el tema de la pobreza con el sector de la minería, ¿no? Y cómo le explicamos también al peruano y a las autoridades, incluso a los congresistas, oye, el camino es por acá también? Sí, a ver, el tema de la pobreza y este crecimiento, un factor que nunca estuvo antes en la ecuación fue la inflación. El mundo entero y particularmente el Perú está sufriendo un periodo de inflación, entonces por más que hayan ingresos, haya empleo, la inflación hace que el poder adquisitivo se pierda, ¿no? Y obviamente hay un sector que se vuelve mucho más vulnerable. Y en ese contexto creo que la actividad minera tiene una posibilidad de aportar a la solución. La minería aurífera que he mencionado es otra manera, y por eso creo que más allá de la crisis y más allá de buscar culpables, creo que hay soluciones, y hay soluciones que podemos lograr si logramos tener un liderazgo claro, un liderazgo obviamente basado en consenso, que permita enrumbarnos en la dirección correcta.
Y en el caso, por ejemplo, sabemos que usted como CEO de la compañía minera Antamina, la noticia que surgió hace algunas semanas es la extensión de vida, que es una muy buena noticia para la región Ancash, eso implica ingresos también para la región, que también va de la mano de la buena ejecución de los gobiernos regionales. ¿Qué tanto ayuda, señor Govitz, la comunicación y los consensos, los puentes de diálogo entre la compañía minera y los gobiernos regionales y las autoridades regionales para incentivar y potenciar también estos ingresos? Te agradezco la pregunta. El gran desafío que tenemos como país fue que hace 20 años creamos este sistema de regionalización, tuvimos elecciones, tenemos autoridades regionales y transferimos responsabilidades y transferimos fondos. Y claramente lo que no nos dimos cuenta era que además de transferir responsabilidades había que ayudar a la población y a las autoridades a que se transfieran capacidades. La minería aurífera ilegal que hemos hablado tiene una vertiente en esa regionalización porque transferimos la responsabilidad de la minería aurífera artesanal y pequeña minería a los gobiernos regionales y ahí se genera un espacio de crecimiento ilegal. Y en el caso de los canon mineros, que son las transferencias de los impuestos, la mitad del impuesto a la renta, estamos trabajando desde Antamina y entiendo que varias empresas mineras en ayudar a que a nivel local las autoridades a nivel regional, provincial y distrital tengan capacidades de gestión. Es una iniciativa del sector privado. Sí, del sector privado estamos trabajando en las palabras que se ha vuelto muy de moda por el tema de los panamericanos, que en esos espacios hayan oficinas de PMO. Porque tiene que haber una capacidad local que permita priorizar proyectos, diseñar proyectos y ejecutar proyectos, ¿no? Nosotros en Antamina nos hemos vuelto visibles quizás por la dimensión que ha adquirido este concepto de obra por impuestos, pero el concepto de obra por impuestos es de alguna manera reemplazar la responsabilidad que es del propio Estado, de la autoridad regional, de la autoridad provincial, de la autoridad distrital. Es decir, no puede haber un cambio dramático, pero la única manera de lograr un cambio que sea sostenible en el tiempo es lograr ayudar a que a ese nivel, en esos espacios, haya capacidad de gestión de proyectos. Si no logramos esa capacidad de gestión de proyectos desde la priorización, como dije, desde el diseño y la ejecución, nunca vamos a dar el salto a ser un país más maduro.